Buenas tardes, bienvenidos hoy a la conferencia que Rafael Mateu nos va a dar sobre qué deberíamos saber todos sobre la muerte. Hoy me toca a mí estar como representante de la Asociación Hipatia, una asociación sin ánimo de lucro, una asociación cultural que tiene como fines fomentar los valores tradicionales, sociales, psicológicos, para beneficio de la humanidad. Rafael Mateu Sanz es psicólogo, trabaja actualmente en un centro para enfermos mentales. Desde hace más de 30 años ha impartido clases y cursos de psicología, filosofías y artes. Uno de esos cursillos ha sido sobre el tema de hoy, la muerte. Desde el año 1980 lleva impartidas alrededor de unos 1.700 conferencias sobre temas diferentes, compartiendo con los demás la búsqueda de la esencia y el porqué de la vida. Bueno, entonces es curioso que estamos en primavera y vamos a empezar hablando sobre la muerte. En Hipatia somos así. Entonces, el título, como ya he dicho, lo que deberíamos saber todos sobre la muerte. El contenido va a ser el siguiente: diferencias entre vida y muerte, su continua expresión a través de todo lo existente, causas del miedo y rechazo a la muerte, cómo superarlo, procesos físicos, energéticos y espirituales en el momento de morir, la llamada muerte clínica o experiencia en el umbral de la muerte, la importancia del silencio y tranquilidad física y psicológica durante el proceso de morir, la importancia de la cremación y sus diferencias con el enterramiento, diferentes formas de morir y qué implica cada una, descripción de los pasos post-mortem, qué queda y qué permanece, la reencarnación, verdades y espejismos, la ley universal de causa y efecto, karma, fuentes para acceder a estos conocimientos. Y ya con todo esto, con todas esas altas expectativas, les dejo con ustedes a Rafael Mateu. Vale. Muchas gracias a la Asociación Hipatia. Es la segunda vez que vengo. No sé si algunos de vosotros os encontrasteis la vez anterior, estuvisteis en la vez anterior, que hablé de psicología integral. La psicología aplicada a todas las ciencias y ramas del saber y a todos los aspectos de la vida. Hoy es, como habéis oído, hablar de la muerte. No sé si lo van a decir después, pero la siguiente conferencia que está ya prevista para el mes próximo sobre los miedos, causas y soluciones de los miedos en general. Aunque uno de esos miedos, que es el miedo a la muerte, pues algo voy a decir hoy, esta tarde. Hay otras sobre educación en valores y otras sobre psicología de las enfermedades. Son las charlas que tenemos previstas, una por mes aproximadamente. Bien, pues vamos a ver qué tal resulta. Tengo aproximadamente, pues eso, casi 2 horas. Voy a hacer una exposición sobre estos temas que os han leído, no por ese orden necesariamente, y después pues os diré que podéis preguntar lo que queráis sobre el tema. Es decir, que en mis conferencias doy mucha importancia al coloquio, al diálogo, donde podéis o dar vuestra opinión o preguntar, hasta que podamos, hasta las 9 aproximadamente. Es un tema amplísimo, de tal manera que, aunque lo he tratado en muchas conferencias, pues aproximadamente una vez al año imparto un cursillo de fin de semana que dura unas 8 horas. Dentro de 2 fines de semana lo voy a impartir en Valencia. Es decir, que lo que voy a deciros sería como un resumen o como una síntesis de algo que desarrollo. Incluso si a alguien le interesa el tema y puede, después me pide el programa que tengo aquí sobre ese cursillo de sábado tarde, domingo mañana, en el cual pues tengo más ocasión de desarrollar este tema. Aún así, cuando imparto un cursillo también me quedo corto, porque es tanto, a pesar de la ignorancia que tenemos como sociedad
sobre la muerte es tanto lo que se puede decir que lógicamente pues necesitaríamos mucho más tiempo para desarrollarlo. Para muchas personas es un tema desconocido, pero como pasa con otros temas de la vida, para el que lo conoce, como pasa con otras cosas, pues puede desarrollarlo y conocer muchas más cosas. Se me ocurre empezar por deciros, como uno de los puntos es las fuentes de donde podemos conocer este tema. Sabéis que muchas personas, no os conozco a los que estáis aquí, no sé lo que habéis leído, lo que habéis escuchado, lo que habéis vivido, lo que habéis experimentado. Entonces eso se resuelve más o menos en el coloquio, con vuestras preguntas, en las cuales a lo mejor me pedís más ampliación o profundidad sobre lo que he desarrollado. Yo tengo que hablar de una forma muy general. Me imagino que los que habéis venido, no sé si todos o casi todos, aceptáis el tema de la muerte como, aunque tengáis ideas diferentes, incluso de las mías, y lógicamente tenemos que respetarnos como todo en la vida, pues podéis tener pues ideas sobre la muerte, algo. No como un fin que se termina, muere el cuerpo físico y ya está todo, sino que tendréis alguna clase de información a través de los medios que sean. Entonces tengo que hablar de un modo muy general, aunque tiendo a hacerlo con profundidad, pero tratando de la forma más sencilla que puedo llegar a todas las personas. Entonces un tema obligado al hablar de esto es las fuentes de información. Y mucha gente, la fuente de información de la muerte es pues las religiones, pero no sé si sabéis que las religiones occidentales, entre las que está la religión cristiana, en la que más o menos nos han educado de pequeños, pues no sabe apenas nada de la muerte, solamente nos dice que existe el alma y que con la muerte muere el cuerpo y continúa el alma, y tampoco nos dice más. Las religiones orientales, a las cuales conozco, sea el hinduismo o el budismo, sí que nos hablan con más profundidad y con más extensión sobre la muerte, incluso de etapas post-mortem y de la reencarnación, etc. Existen muchos espejismos también en Oriente sobre estos temas, pero por lo menos hablan y aceptan que existe pues una supervivencia tras la muerte. Bueno, de todos modos todas las religiones lo aceptan, pero me refiero que hablan con más detalle de este asunto. De las filosofías, pues depende del filósofo, como cualquier otro aspecto de la vida. Según el filósofo, la capacidad intuitiva, el otro día en la charla hablé de psicología de la filosofía y dije que la filosofía o el filósofo, aunque todos somos en el fondo filósofos, depende de la mente concreta para poder razonar y de la intuición, esa capacidad para poder ir más allá de las apariencias y por lo tanto captar el fondo y la verdad de las cosas. Por lo tanto depende del filósofo para que nos haya transmitido más o menos profundidad sobre el tema de la muerte. Y por lo tanto, si cogemos el filósofo, para mí y para muchos, no para todo el mundo, más profundo que ha existido, que fue Platón, y por qué no añadir a Sócrates, pues tanto Sócrates como Platón aceptaban la existencia del alma y por lo tanto la supervivencia del alma, y nos hablan de la muerte. Pero luego los demás filósofos, pues ya por muy interesantes e importantes que sean, pues han tenido una visión pues distinta de este tema. Pero no es mucho lo que podemos encontrar sobre la muerte en la historia de la filosofía. Luego existe la ciencia. Para la mayoría de los seres humanos, cuando oímos ciencia o decimos ciencia, entendemos por ciencia un estudio experimental, una investigación experimental de la materia, de lo que se ve, de lo que se percibe con los sentidos. Y desde el punto de vista material o materialista, y no lo digo en sentido peyorativo, desde este punto de vista material, pues la ciencia ve que el ser humano muere
muere el cuerpo y ahí se acaba todo. De tal manera que la filosofía materialista de muchos seres humanos es que se termina todo con la muerte. Es evidente que hoy no, lo que voy a hablar, y ya lo habéis visto, no tiene que ver con esto, sino que mi visión, como la de muchos seres humanos, y quizá también la vuestra, es que hay más, mucho más, que no se termina todo con la muerte del cuerpo físico. Pero con frecuencia se me ocurre, a falta de otro nombre, decir que hay otra ciencia, que es la ciencia de las energías. Existen científicos que no son científicos necesariamente que tienen un laboratorio con probetas y con aparatos, sino el científico como ser humano capaz de poder ver, observar, comprobar, experimentar con energías, entendiendo por energías lo que está detrás de todas las apariencias. Y en ese sentido, el investigador, más que científico vamos a llamarle el investigador o científico de las energías, sí que tiene posibilidades de conocer la muerte, lo que viene después de la muerte y muchas más cosas. Todo depende luego del criterio que adoptemos a la hora de decir, pues esa información que recibimos de alguien es más real o es un espejismo de la persona o una creencia. Pues sabéis que los seres humanos, como tenemos mente concreta, nos basamos en las creencias. Siempre estamos funcionando y relacionándonos a base de creencias. Unas se alejan y otras se aproximan a la verdad, a la objetividad de las cosas. Pero luego existe una capacidad psicológica que es la intuición, que nos hace penetrar más allá de la superficie de las apariencias y de las creencias y observar una realidad más clara, más objetiva, más real de las cosas de la vida, de las causas sean psicológicas en nuestro funcionamiento humano, de los fenómenos sociales, de la naturaleza o de lo que sea. Y por lo tanto, de la muerte, que es el tema que nos ocupa. Luego existe otra cualidad humana que tiene una minoría de seres humanos, que es la clarividencia. Entendemos por clarividencia la capacidad de ver estas energías que os estaba diciendo. Y esa capacidad de clarividencia tiene varios niveles. Un nivel más emocional, que está susceptible de espejismos, que es lo que más llega a la sociedad a través de los medios de comunicación, pero es susceptible de muchas deformaciones. Y hay una clarividencia más espiritual, que es aquellos seres que llegan a un punto de evolución espiritual y no solamente desarrollan las cualidades espirituales del ser humano, que es el amor incondicional, la intuición y la voluntad del bien, por decirlo de una manera sintética, sino que muchos seres con ese alcance espiritual desarrollan una cualidad que es la clarividencia, que es la capacidad de poder ver, pues, entre otras cosas, lo que está más allá de la apariencia material. Y en ese caso, la clarividencia que tienen algunas personas, de las cuales he conocido, pero de una manera muy profunda y muy allegada, algunas de ellas sí que nos pueden decir lo que ocurre después de la muerte, igual que lo que ocurre en otras dimensiones y en otros ámbitos de la realidad. Y algunas de estas personas han escrito libros y tenemos una fuente informativa que va aumentando día a día, digo en relación con el pasado, y que por lo tanto nos da una visión más profunda, más certera, más amplia de la muerte y de otros muchos temas, que no es el que nos ocupa hoy. Hay otro aspecto que es que iba a salir a lo largo de la exposición, y es la cantidad no de miles, podría decir de millones de personas que han tenido lo que se llama una muerte clínica. Tengo entendido que, aunque es muy difícil saber el número exacto, pero se supone que son millones. Y quizá habéis conocido, no sé si alguien habrá tenido esa experiencia o habréis conocido a alguien que la ha tenido. Pero mucha gente sí que ha dado a conocer sus experiencias, pero muchísima gente no, se lo ha quedado en su intimidad. Experiencias de muerte clínica, que ahora después, al explicar otros temas, lo expondré como qué es lo que ocurre cuando una persona penetra y está durante unos momentos dada por muerta y tiene unas experiencias que luego recuerda.
esas experiencias no pasan de un cierto punto o límite, porque si no, pues no podría sobrevivir después. Y entonces esas experiencias de personas de distintas épocas, lugares, culturas y niveles, pues coinciden en una serie de puntos. Y eso desde hace tiempo ha ayudado a mucha gente, no solo a ellas, sino a otras, no solo a superar el miedo, si lo tenían, a la muerte, a no tener miedo, sino a ver la muerte como algo más positivo, en la muerte natural, vamos a decir. Luego hablaré de distintos tipos de morir, distintas formas de morir, como algo positivo, como algo diferente de lo que muchísima más gente entiende. Y os diré también otra fuente, que es la intuición. Esta que acabo de citar anteriormente es para mí la fuente más importante. Se tenga clarividencia o no se tenga, la intuición, y esto sirve para todo, pero ahora nos ocupa el tema de la muerte, es la capacidad de poder ver más allá de la mente concreta la verdad de las cosas. Poder percibir que aquello que leemos, aquello que escuchamos, aquello que vemos, aquello que sentimos es o un espejismo deformado por nuestras emociones, deseos o pensamientos con los prejuicios que tenemos, o es una realidad que está más allá de estas deformaciones que psicológicamente tenemos. Por lo tanto, la intuición puede servirnos, aunque no tengamos clarividencia, porque un clarividente sin intuición está sujeto a muchísimos espejismos y cree que está viendo una realidad cuando lo que está viendo es una deformación. Ya sabéis lo que es un espejismo. Pero la intuición, aunque no se tenga clarividencia, aquella información que nos llega, pues la vamos como seleccionando y vamos sintiendo o confirmando interiormente hasta qué punto, y esto hay que revisarlo continuamente, hasta qué punto es verdad o no es verdad. De tal manera que fuentes las hay, y personas que no son conocidas por todo el mundo, capaces de poder ver mucho más de lo que os voy hoy a contar en este tema de la muerte, pero que para ellas, pues ver la muerte o ver las personas que han pasado esta frontera de la muerte, pues es como vernos nosotros, incluso con mucho más realismo que ver las personas que estamos en cuerpo físico. Es indispensable, creo, o importante, muy brevemente, pues deciros que psicológicamente, y si estuvisteis la vez anterior lo dije, que tenemos un cuerpo físico, es evidente, tenemos una parte vital, la parte vital, el cuerpo vital o etérico, son los dos nombres más utilizados. Es el cuerpo de energía que mantiene vivo desde que nacemos hasta que morimos nuestro cuerpo físico. Tengo que hacer alusión a estos términos porque van a salir a lo largo de la exposición. El cuerpo vital o etérico. Me gusta llamarlo vital porque así es una palabra vital, vitalidad, que es más aceptable por todas las personas, pero también recibe el nombre de cuerpo etérico, que compenetra totalmente el cuerpo físico y sobresale unos centímetros de lo que es la piel. De tal manera que este cuerpo de energías está formado por numerosísimas corrientes de energía, se llaman nadis, y también por una concentración de la energía en unos puntos determinados que se llaman chakras, en término oriental, pero que también podríamos llamarlos centros de energía. De tal manera que nuestro cuerpo vital o etérico es el que nos da vida a todo lo que es la parte material de nuestro cuerpo físico. Y por lo tanto, cuando la energía funciona bien, nos sentimos sanos, vitales, con energía para la acción. Cuando la energía está desarmonizada, nos sentimos o enfermos, nos sentimos desvitalizados, deprimidos, etcétera, etcétera. Luego tenemos, y hablo por orden de sutilidad, de lo más denso a lo más sutil, el cuerpo emocional. Conocido también, porque si estáis interesados en los temas, habréis leído o habéis oído decir cuerpo astral. Cuerpo astral es lo mismo que cuerpo emocional. La energía del cuerpo emocional es más sutil que el cuerpo vital. Y esta energía es la que nos permite tener emociones, sentimientos, deseos y estados de ánimo. Son las 4 variedades.
psicológicas del cuerpo emocional, con lo cual nos permite sentir atracción o rechazo hacia cualquier cosa, hacia cualquier objetivo. Ese es el cuerpo emocional, es más sutil que el cuerpo etérico o vital. Luego, más sutil todavía es el cuerpo mental. Y el cuerpo mental está formado por una energía que es más densa, más sutil que el cuerpo emocional, pero la parte más densa del cuerpo mental es la que nos permite pensar. Es cuando hablamos de pensamientos, de imágenes, sea con los ojos cerrados o abiertos, lo que estamos pensando, y todos pensamos, mejor o peor, es el funcionamiento de esta energía mental. Pero sabéis que esos pensamientos que tenemos todos pueden ser más densos o más sutiles, pueden ser más organizados, más desorganizados, pueden ser más claros, más confusos, etc. Todo eso ya va indicando una variedad de sutilidad de la mente. Pero dentro de lo que se llama la mente existe la mente abstracta, que es otra parte todavía más sutil de la mente. Y con la mente abstracta, que es algo que tenemos todos, pero que todavía no está en la educación, es algo que tendrá que ir introduciéndose progresivamente en la educación, es lo que nos permite intuir, lo que nos permite hacer abstracción, lo que nos permite captar la esencia, como os decía antes, de todas las cosas. Y por lo tanto, en la medida en que vamos desarrollándonos, nos vamos educando y vamos trabajándolo, aunque no sea en una escuela, por nuestra cuenta, no tiene límites. La autoeducación, sabéis que no tiene límites de tiempo. La mente abstracta la podemos desarrollar y educar. En la medida en que estamos más atentos y más despiertos, más conscientes, y dejamos de pensar con la mente concreta, ocupamos más momentos de nuestra vida sin pensar, nosotros desarrollamos la mente abstracta. Y por lo tanto, tenemos más capacidad de intuición, la mente abstracta. Y por lo tanto, más allá de la mente abstracta, pues hay unas energías todavía más sutiles, que no os digo los nombres para no liar, aquí en Occidente son menos conocidos, en Oriente, por eso a veces las terminologías son más de tipo oriental, y son un cuerpo de energías que es la parte más equilibrada, la parte más neutral, de las más sutiles que podemos acceder, que es de donde surge el amor puro, el amor incondicional. Casi siempre lo que llamamos amor es el amor condicional, amor egoísta, amor condicional. Pero todos hemos dicho alguna vez o hemos oído que puede existir o partes de un ser humano que le permiten, o momentos que le permite amar de un modo totalmente desidentificado, incondicional, y eso viene de ese nivel más sutil, más elevado. Y luego hay otra energía más elevada todavía que se llamaría voluntad, pero no la voluntad corriente, que tiene mucho que ver con los deseos, sino una voluntad mucho más poderosa, más elevada. Pues bien, estos tres últimos niveles que he dicho, la mente abstracta, que nos permite intuir, el amor, que nos permite amar de esa manera incondicional, y la voluntad superior, es lo que, para entendernos y dejando connotaciones religiosas, vamos a llamar alma. Nuestra alma es como un centro de energía que va enriqueciéndose progresivamente, pero que en la medida en que vive algo positivo, porque en el alma no puede caber lo negativo, es cualidades de comprensión, de amor y de voluntad. Es decir, todo lo bueno, lo bello y lo verdadero que los seres humanos, lo digamos como lo digamos, podemos vivir y por lo tanto expresar, pertenece a nuestra alma. Y la intuición y la experiencia de los seres humanos cuando vamos progresando, y no pensemos solo que el progreso se hace a través de meditación, porque, como digo siempre y lo voy a decir otra vez, la más elevada de las meditaciones, que hay muchísimas, hay infinitas, es vivir atentos el presente, vivir atentos en nuestra vida cotidiana, no con los ojos cerrados, sino con los ojos abiertos, no aislándonos, sino
estando en nuestras actividades cotidianas, pero muy presentes. Esa meditación, aunque la hagamos parcialmente, porque se le puede llamar meditación, o no, como queramos, eso es lo que nos permite desarrollar o abrirnos a estas cualidades del alma. No hay otra manera. Las creencias jamás nos llegan a permitir conectar con el alma. Es la experiencia, tengamos creencias religiosas o no pertenezcamos a ninguna religión, la dimensión del alma, la dimensión espiritual, viene por la experiencia que vamos desarrollando cuando tenemos controlado la mente concreta, las emociones y los instintos del cuerpo físico. Entonces, la intuición nos dice que el alma no nació con el cuerpo físico, el alma ya estaba antes, y que cuando morimos, aunque no sepamos nada más, ni nos lo hayan dicho nadie, el alma continúa. Sabemos intuitivamente, y esto me consta que coincidimos muchas personas, me incluyo humildemente entre ellas, que sentimos hasta lo más profundo de nuestro ser que es imposible que con la muerte desaparezca todo. Continúa el alma y, como os voy a explicar, temporalmente continuará la parte vital, la parte emocional y la parte mental. La primera muerte será la del cuerpo físico, la segunda del cuerpo vital, la tercera del cuerpo emocional y la cuarta de la mente concreta. Cuando se han realizado estas 4 muertes de estos vehículos de lo que llamamos el ego, la personalidad, queda el alma. El alma se puede entender como el yo superior o la conciencia. La psicología transpersonal, que no es solo de Oriente, sino también de Occidente, lo nombra como la conciencia o el yo, y en Oriente el yo superior, en fin, según en qué cultura o en qué contexto se utilizan, como sabéis, distintos nombres. Pero lo interesante es ir más allá de los nombres, de las etiquetas. Es llegar a intuir que hay algo que, digan lo que digan quien sea, sabemos que estamos ahí y que esa conciencia que vamos encontrando conforme nos vamos desidentificando de la apariencia física, emocional y mental, pues es algo que ha estado siempre y que va continuamente progresando, evolucionando y enriqueciéndose. De tal manera que esta intuición que os digo nos lleva a comprobar que hay algo que podemos llamar vida con mayúscula, de la cual forma parte este alma que os estoy diciendo, y luego habría como una apariencia, una forma. Y eso ocurre en el reino mineral, en los minerales, tienen una vida que se expresa a través de unas formas muy densas, en el reino vegetal, en el reino animal, en el reino humano donde nos encontramos, en los planetas, en todos los seres que podemos conocer y desconocer. Existen estos 2 elementos, la vida que siempre es y la apariencia a través de la cual la vida se expresa. Entonces la vida necesita expresarse temporalmente a través de una forma, y cuando esa forma ya no sirve, se deshace, se desintegra, desaparece, muere, para que la vida pueda liberarse de ella y expresarse a través de otras formas más sutiles. De tal manera que la muerte es algo natural en los astros, del cosmos, está en todos los reinos de la naturaleza y en todas las formas que existen, incluidas las formas de nuestra mente, como son las ideas, que como sabéis o se cristalizan, y a veces llamamos muerte a la cristalización de nuestras ideas, pero cuando nuestras ideas son caducas y necesitan ser renovadas, podemos decir con propiedad que mueren, igual que los sentimientos, los deseos y muchas formas de expresión psicológica o física. De tal manera que no solo en lo material, sino también en esa parte sutil de nuestros sentimientos, emociones, pensamientos, se puede hablar de morir y, ¿por qué no decirlo así?, y nacer, continuamente morir y nacer. De tal manera que llegamos a percibir, no solo con los ojos, sino intuitivamente, que la muerte y el nacimiento, que son como las 2 caras de una misma expresión, pues están absolutamente en todo.
Y si esto lo aprendiéramos, nunca es tarde para empezar a aprenderlo, y se enseñara a los niños de esta manera o de la manera más apropiada, veríamos en cualquier edad la muerte como la cosa más natural del mundo, la cosa que existe siempre, siempre. Y además, gracias a ello, podemos renovar las formas de expresión. Pero ¿por qué tenemos tantos millones de seres humanos miedo a la muerte? Posiblemente estaréis pensando, yo no tengo miedo a la muerte, y me alegraría de que cada vez más seres humanos, que los hay, carecen de miedo a la muerte. Pero ¿por qué existe tantos seres humanos con miedo a la muerte? También podríamos decir, porque tienen miedo a otras cosas, unas más frecuentes que otras. Ese es el tema de la próxima charla, los miedos en general. Pues el miedo a la muerte, yo diría que hay varias causas destacadas. Una de ellas es la ignorancia o desconocimiento. No digo ignorancia en el sentido, digamos, peyorativo. Ignorancia, todos somos ignorantes, en un grado u otro. El desconocimiento de lo que es la muerte. Otra causa es las dudas, digo causas del miedo y rechazo a la muerte, las dudas que tenemos aunque nos hayan hablado o no del tema. Otra causa es el miedo al dolor durante la muerte, de tal manera que a veces casi es mayor la causa del miedo a la muerte por el posible dolor que te imaginas que vas a tener, porque hemos observado mucha gente muriendo con dolor. Y entonces se puede mezclar, pero a veces se destaca más miedo a tener un dolor muy fuerte, que el miedo a lo que puede venir después. Otra causa es la soledad, porque se asocia mucho la muerte a la soledad, ¿verdad? En ese sentido, pues estas causas que estoy diciendo se podrían tratar como miedos separados: miedo a la soledad, miedo al dolor, como miedo a la enfermedad. Hay muchos tipos de miedo, pero estoy introduciéndolas porque unidas a la muerte existen esta serie de causas. La más destacada de las causas del miedo a la muerte es lo que en psicología podríamos llamar de dos maneras: el apego o la identificación. Son muy parecidas, hay matices que diferencian lo que llamamos el apego. El apego, verdad que lo utilizamos muchas veces. Tenemos apego al dinero, apego a las propiedades, apego a las personas, apego a la tierra, muchos apegos. Quizá no se utilice tanto identificación. Estar identificados es estar conscientemente confundidos con algo. Y por lo tanto la identificación también se utiliza en psicología como una proyección, un espejismo que implica creer que somos algo o que algo es parte de nosotros, cuando no es de esa manera, es algo distinto, pero creer que es algo unido indisolublemente a nosotros. Entonces, el apego al cuerpo físico que vamos a perder, que lo vamos a dejar o que va a deshacerse, es una causa la muerte. El apego a las personas que vas a dejar, si eres tú el que se muere, o el apego a alguien cercano que se va a morir, es lo que motiva en gran medida el miedo y el rechazo a la muerte. El apego a las ideas que tenemos, a los proyectos que no se han realizado, a las expectativas, etcétera, etcétera. Hay muchos apegos y eso es, cuando lo miramos con profundidad, está en la causa de todos los miedos. Pero del tema que estamos tratando hoy es la muerte, está evidentemente, como todos podemos comprobar. Pero también os voy a decir dos causas más importantes que son muy frecuentes. La total y terrible deformación y ejercicio negativo que ha hecho la religión cuando nos ha hablado del cielo y el infierno. La influencia a millones de personas a las que ha traumatizado las creencias religiosas en el infierno, y sobre todo en ese periodo de la infancia tan delicado, eso ha sido motivo de muchos miedos que han quedado como energía, porque
Si os hablo de los miedos con profundidad, os hablaría también de energías y que quedan impresas en las personas. Y es un daño terrible el que se ha hecho con estas creencias que ha traumatizado, no a todos por igual, porque a lo mejor estáis pensando, a mí no. Y puede ser totalmente cierto, pero a muchísima gente sí. De tal manera que son creencias deformadas que a través de la cultura religiosa, se han dicho. Repito, estoy hablando solo de este aspecto, no estoy hablando de otros aspectos que pueden ser positivos o negativos de las religiones. Y hay una última causa del miedo a la muerte, que es la presentación deformada que a través de los medios de comunicación, en películas y en programas, hablando de la muerte, han hecho al público, a veces con ideas ciertas, pero otras veces deformadas, pero sobre todo dramatizadas, presentando la muerte asociada a lo negativo, igual que otras ideas maravillosas se han asociado al terror, a algo terrorífico, de tal manera que esta forma de presentar, que se ha hecho muchas veces en los medios de comunicación, igual que a todos, de pequeños o no tan pequeños, pues a veces por broma o no tan broma, nos han contado cosas negativas relacionadas con la muerte. Y psicológicamente, pues a veces han pasado superficialmente por nuestra conciencia, pero otras veces nos ha dejado una huella que ha quedado ahí consciente o inconscientemente en nuestro interior. De tal manera que hay otras, pero tendría que hablar de otros temas que os voy a comentar para poder entender esas causas que están en nuestro inconsciente o subconsciente, que es donde vamos guardando y reprimiendo las cosas que no hemos vivido plenamente, y desde nuestro subconsciente, sin saberlo, nos están condicionando para sentir miedo como para sentir otra serie de vivencias. Aunque no sea el tema solución al miedo, pues la solución básica del miedo es vivir con atención. Si ahora estáis siguiéndome con atención y no estáis pensando en otras cosas, no digo que no haya que pensar, se puede pensar en otro momento, y no porque sea yo, sino porque estáis escuchando una conferencia, como podéis estar escuchando una música o viendo una exposición o trabajando. Si estáis con atención, os daréis cuenta que es imposible tener miedo durante ese rato. Es imposible tener problemas. Es imposible tener preocupaciones. Cuando más tiempo en nuestra vida vivamos atentos al presente, no solamente no tendremos problemas o miedo, sino que los miedos que van a surgir cuando venga, que va a venir pronto, la distracción, pues van disolviendo, van perdiendo fuerza. De tal manera que la atención que nos hace ser conscientes de esas cualidades superiores que os hablaba anteriormente, va permitiendo que esa vibración del alma, que es luz o inteligencia, amor y voluntad, que son siempre incompatibles con el miedo, es totalmente el miedo incompatible con el amor. Si realmente sentís amor, como el amor es unión, es unidad, es imposible tener miedo. Lo que pasa es que la mayoría de las veces llamamos amor al deseo. Y si tenéis deseo de algo, es posible tener miedo, porque ese deseo piensas que no se va a cumplir, que lo vas a perder, aquello que crees que amas. Pero cuando el amor se vive auténticamente, el miedo es totalmente incompatible. Igual que la luz de la comprensión me refiero, es totalmente incompatible con el miedo. De tal manera que la información que podamos adquirir sobre la muerte, el no permitir que la mente se entretenga pensando en ello, como no permitir que la mente esté preocupada en lo que sea, el poder observar con profundidad, prestar atención también, si tenemos miedo, a ese mismo miedo, el desarrollar las cualidades del alma que he dicho, todo esto y muchas más cosas. Y llegado a un caso, a lo mejor se necesita una terapia psicológica para poder superar ese miedo. Pues todo esto permite superar el miedo a la muerte. La experiencia que he tenido durante muchos años hablando de este tema, repito, no todos los días, porque cuando he dicho que imparto cursillos es una vez al año, porque imparto cursillos de muchos temas y por lo tanto la muerte es uno más. Pero a lo largo de los años he conocido muchas personas que no solo
asistentes a un cursillo donde reciben una información, sino también por otros medios que han adquirido un conocimiento de esto, me han dicho que la muerte, no la suya, porque todavía no han muerto, de personas allegadas, la han vivido de una manera diferente. La información, si está bien asimilada, ayuda muchísimo a no tener miedo o rechazo, porque estoy diciendo miedo o rechazo, aunque se relacionan mucho entre sí, son diferentes. Puede haber rechazo sin miedo, pero en todo miedo hay rechazo. Entonces, a veces decimos, rechazamos algo, pero no sentimos miedo. Pero cuando sentimos miedo a lo que sea, es porque hay un rechazo, que es contrario a la aceptación. Si aceptamos la muerte, entonces nos damos cuenta que es muy diferente a cuando la rechazábamos, o a otra persona que está rechazando la muerte. Por lo tanto, toda esta experiencia del conocimiento bien comprendido y también del desapego de estas cosas que os hablaba antes, hace que mucha gente haya conquistado en gran medida pues ese desarrollo, esa comprensión y esa superación de ver la muerte de una manera más natural y verla de un sentido más positivo, en contraste con las personas que lo han vivido o lo están viviendo de un modo negativo. Bien. Otro aspecto es qué ocurre durante la muerte. De vez en cuando tendré que mirar el reloj porque podría estar así mucho tiempo y no quisiera descompensar al que alguno de estos puntos lo desarrolle más que otro, descompensar mucho el tiempo y dejarme cosas que considero que pueden ser más importantes. ¿Qué ocurre cuando una persona se está muriendo? Pues más allá de lo que todos sabéis, el alma emite una orden porque considera ya que se ha cumplido el ciclo de la expresión de la vida, porque seguimos unas leyes y nosotros tenemos marcados al nacer no solamente pues en general las enfermedades que vamos a tener, las personas con las que vamos a contactar, la duración de nuestra vida, etcétera. También hay que decirlo que hay un margen de libertad que altera en algún grado estas cosas, pero está marcado el tiempo y entonces el alma llega a un momento en que decide que ya es el momento de abstraerse de su expresión a través de la personalidad. Repito, personalidad es estos 4 elementos: físico, vital, emocional y mente. Lo que vulgarmente llamamos el ego, representado por la mente, por las ideas. Las ideas que tenemos, pues a veces son representantes del conjunto del ego o personalidad, que es lo que nace y muere. Pues bien, cuando el alma decide esto, emite una orden y se empieza un proceso. Y lo voy a simplificar, aunque esto se solapa, lo que voy a decir sucesivamente, un proceso en el cual las glándulas endocrinas emiten una sustancia a la sangre que va produciendo la coagulación progresiva de la sangre, de toda la sangre del cuerpo. Cuando esta coagulación de la sangre ha llegado a un punto máximo, se produce la paralización del corazón, que es el que impulsa, como sabéis, la circulación sanguínea, y por lo tanto el corazón deja de respirar. Al mismo tiempo se va produciendo los nadis, si recordáis que, por eso lo he nombrado al principio, el cuerpo vital o el cuerpo etérico, si lo habéis visto en algún dibujo, en algún libro, es muy parecido al sistema nervioso, que habréis visto también en los dibujos, en los libros. Está formado por unos nervios es como los árboles, unos troncos, luego las ramas que van disminuyendo de espesor y las ramas últimas son las más finas. Pues el sistema nervioso está formado, ya lo sabéis, por unos nervios más gruesos y otros más finos y ramifican todo nuestro cuerpo. Pues el sistema nervioso es físico, pero el sistema de los nadis del cuerpo vital es etérico. Y esto, de momento, con los ojos de la mayoría de la gente no se ven, aunque esa cámara fotográfica que se inventó en el siglo pasado por unos rusos, Kirlian,
que habréis oído hablar, que fotografía el aura de las personas, y el aura es la parte que sobresale de la piel hacia afuera. Es la parte más densa del cuerpo etérico. Digo más densa porque tiene varias partes de distinta sutilidad. Entonces lo que la cámara Kirlian ha llegado a fotografiar, y no solamente como fotografía estática, sino en movimiento también, es la parte más densa del cuerpo etérico. Y está formado, como he dicho antes, por numerosos nadis. Esos nadis son parecidos a los nervios y están muy relacionados con el sistema nervioso. Y en el momento de la muerte se produce una desconexión, porque como todo es energía, incluso el cuerpo físico es energía, pues entonces las energías se relacionan entre sí, se desconectan sin salir todavía del cuerpo, y poco a poco, y esa desconexión empieza por los ojos, de tal manera que la desconexión de los ojos permite que, salvo excepciones, la persona que muere pues tenga ciertos signos de paz y de relajamiento en la expresión de la cara. Se va desconectando progresivamente y se van reuniendo en una parte del cuerpo, que según la evolución de las personas será el plexo solar. Los animales, este cuerpo etérico sale por el plexo solar, y las personas muy instintivas sale por aquí. Pero las personas ya más bondadosas, que tienen unas cualidades más de tipo emocional, sale por el corazón. Y las personas intelectuales y los iniciados, las personas ya más evolucionadas espiritualmente hablando, saldría por la cabeza. Entonces todo el cuerpo etérico se separa y se recoge para salir todo junto por una de estas aberturas. Eso es otro de los procesos que ocurre. Y cuando acaba de salir el cuerpo etérico, que estaba compenetrando el cuerpo físico y tenía la misma apariencia, queda en el exterior configurándose con la misma apariencia que tenía aquí. Por eso las personas que pueden ven cerca de los cadáveres, pues unas formas energéticas de tipo humano, más o menos deformadas, que son energía. Es la energía del cuerpo vital. Parte de esa energía muchas veces se ha expresado en lo que millones de personas de todas las épocas han llamado fantasmas. No, el fantasma sería otro tema muy complejo porque hay distintos tipos, pero muchas veces lo que se ha llamado vulgarmente fantasmas, algo creído o increíble según personas, es la parte de ectoplasma o del cuerpo etérico que sale de las personas, aunque el alma no esté, como ahora voy a explicar, todavía compenetrando este cuerpo vital o etérico. De tal manera que el alma todavía permanece unas horas, un tiempo, no pasaría de 3 días, relacionada con el cuerpo etérico. Esto se puede acortar por medio de la cremación. Cuando se produce la cremación de un cadáver, el cuerpo etérico no se mantiene con esa forma. Y entre varias ventajas importantísimas que os voy a explicar, por las cuales la cremación es una de las cosas más importantes y que ayudará mucho a la humanidad cuando sea extendida a nivel general, una de ellas es facilitar que el cuerpo etérico luego no quede flotando en el ambiente. Porque al quemar el cuerpo físico pierde la atracción magnética, el cuerpo etérico, y entonces se disuelve. Y el alma se encuentra más libre para poder seguir su propio camino. Esto, cuanto más se mantiene, el cuerpo etérico es en las personas muy apegadas a lo físico, a lo material, a la vida. Entonces, eso se va quedando impreso en las energías y por eso les mantiene más tiempo en su forma o en su configuración. Dentro de esos 3 días y de una forma condensada, todas las experiencias desde el final hasta el nacimiento de toda esa vida pasan por la conciencia del alma. La conciencia, que es parte del alma, revive con todo detalle todas las experiencias de esa vida que ha terminado, física. Las experiencias me refiero físicas. Todos habréis oído decir que personas en situaciones de peligro han pasado su vida o parte de su vida en una fracción muy breve de tiempo por su conciencia. Eso es un fenómeno de condensación del tiempo.
El tiempo, que tiene una velocidad en el mundo físico, cuando pasa a otra dimensión, la velocidad es mayor y se puede condensar. De tal manera que eso que a veces hemos oído que ha ocurrido a mucha gente, pues siempre que morimos pasa todo eso. Y todas esas experiencias quedan grabadas en un átomo permanente. Se llama permanente porque perdura durante todas las vidas y se queda ahí grabado. De tal manera que en los átomos permanentes tenemos grabado las experiencias de las miles de vidas o encarnaciones que hemos vivido anteriormente. Bien, voy mezclando unas cosas con otras, pero eso que se llama recapitulación física, porque luego habrá otra de tipo emocional y otra de tipo mental, se produce después. De tal manera que incluso las personas que han tenido lo que se ha llamado muerte clínica o experiencias en el umbral de la muerte, también hablan de desfile también de imágenes de su vida. Otra experiencia que se tiene es que cuando llega el momento de la muerte hay una serie de, digamos, de entidades que se llaman devas o se les llama también ángeles de la luz resplandeciente, que si tenéis interés traigo un libro donde está pintados por un pintor clarividente. De tal manera que tengo aquí un libro de un autor que conocí personalmente mucho, Vicente Beltrán Anglada, que era clarividente, y entonces en colaboración con un amigo suyo, pintor, que también llegué a conocer, pues entonces dibujó pues muchas cosas que no vemos con los ojos. Y entonces esas entidades cortan el hilo de energía que une el alma con el cuerpo vital, con el cuerpo físico, pero sería con el cuerpo vital. Y son dos. De tal manera que en el momento de la muerte estos seres dan una inmensa paz y una luz de tal grado que las millones de personas que han dicho cuando han tenido esta experiencia que han visto un ser de luz, y cada uno lo ha llamado según sus creencias de una forma o de otra, es una serie de devas y ángeles lo mismo, nada más que me gusta llamar devas, que es un término oriental, porque ángeles, según en qué contexto lo podemos nombrar, pero tiene una connotación, como sabéis, religiosa todavía, muy grande. Pero a nivel científico los ángeles es una de las cosas más importantes que hay para entender todos los fenómenos de la naturaleza y de la vida. Son entidades de energía. Entonces, todo ser humano que muere de una muerte natural, porque si la muerte es brusca por accidente o por asesinato, esto lo iba a decir antes o después, no se produce esto que estoy diciendo. Es un proceso de desprendimiento más brusco. Pero en la muerte natural de la que estoy hablando se produce el corte de estos hilos. Cuando nosotros nos dormimos, digo dos hilos, uno que se une a la cabeza, al cerebro, que es el hilo de la conciencia, y otro al corazón. Penetra también por la cabeza y llega al corazón, el hilo de la conciencia y el hilo de la vida. Cuando por las noches nos dormimos, se desprende el hilo de la conciencia, por eso perdemos la conciencia cuando nos dormimos. Pero se mantiene el hilo de la vida, seguimos con vida. En el momento de la muerte, que es muy similar a lo que nos ocurre cuando nos dormimos por las noches, por eso cuando llegamos a la muerte nos damos cuenta que es algo muy familiar, porque lo hemos vivido todas las noches, las miles de veces que nos hemos dormido por la noche, cuando se separan este hilo de la conciencia y pasamos a otra dimensión, al mismo sitio. Es decir, que es muy similar lo que ocurre todas las noches a lo que ocurre cuando nos morimos. Nada más que cuando nos morimos ya es irreversible. A no ser que sea esto que hemos llamado muerte clínica, donde parece que la persona resucita. Pero es porque no ha llegado a un punto donde el alma se haya separado del cuerpo vital o etérico. Y entonces, claro, cuando ya se ha separado ya es irreversible, pero hasta llegar a un punto es posible, aunque la persona se haya dado por muerta, recuperar otra vez la energía vital, introducirse otra vez en el cuerpo físico y volver otra vez a tomar posesión del mismo y dar signos de vida. Bien. Pues esto es lo que sucede así en el proceso, así a grandes rasgos, de la muerte. Cuando ya ha salido el cuerpo etérico, todos los átomos y células del cuerpo físico son atraídas por el planeta, por la parte física del planeta, por una parte del planeta. Y el cuerpo etérico, si se produce la cremación, como he dicho,
se descompone y es atraído por la parte etérica del planeta, de nuestro planeta, donde estamos. De tal manera que los mismos cuerpos de energía que tenemos nosotros tiene el planeta y por lo tanto cuando nacemos se produce el proceso inverso. Tomamos átomos del planeta, de la parte física, para construir el cuerpo físico, de la parte vital o etérica para el cuerpo vital y así sucesivamente. Bien, os decía que si la muerte es lenta, por vejez o con enfermedad, se produce este proceso. Pero si hay un accidente, se produce como una especie de shock. Lo más desagradable es la impresión que uno tiene antes de morir, de si ve que va a producirse un accidente o un asesinato. Pero una vez que se ha producido esto, la persona, la conciencia queda pues en una situación de desconcierto, de desorientación, se me ocurre decir desorientación, que no sabe qué es lo que está sucediendo, hasta que otros seres van poco a poco explicándole y ayudándole en la otra dimensión, en el plano astral, lo que le ha sucedido. Pero cuando la muerte es, como os estaba explicando, suave y natural, entonces la persona, según su evolución, se va dando más cuenta o menos de ese proceso. De tal manera que ese estado de coma que precede a la muerte definitiva es una lucha entre la parte, vamos a llamarle física, que no desea morirse, que desea seguir, y el alma que desea. Entonces en esa, uno que estira para un lado y otro para otro, se produce un proceso de coma, el estado de coma, donde parece que la persona no se entera de nada, pero el ser, la conciencia, se está enterando. No ve, pero sí que está oyendo y percibiendo lo que ocurre. Y esto es interesante saberlo porque cuando hay una persona que se muere, tiene mucha importancia si estamos a su lado lo que decimos. Y no solo lo que decimos, sino lo que pensamos, porque es muy sensible y está captando. Se entiende que tendría que ser algo positivo lo que se dice o lo que se piensa de la persona. Y otro fenómeno dentro de las formas de morir muy importantes a destacar es la peor muerte que puede tener un ser humano. La peor de todas, la que jamás deberíamos de realizar, y es el suicidio. Porque el suicidio es ir contra unas leyes de la naturaleza. Y entonces, pues, no sé, decir lo que puede ocurrir después. Cuando la persona que se suicida, ya sabéis, no me voy a entretener en las distintas causas, por un sufrimiento, un dolor inmenso, por depresión, porque hay un tanto por ciento de las personas deprimidas, seriamente deprimidas, que se suicidan, por la enajenación de la vida, en fin, eso sería un tema muy amplio, las causas psicológicas que pueden llevar a la depresión, al suicidio. Pero lo que sí que puedo aseguraros, aunque no demostrar, es que toda persona que llega al suicidio elige libremente hacerlo. Aunque parezca mentira y que la persona, digamos desde fuera, que no tenía más remedio, no tenía salida, hay un margen de libertad, eso es una cuestión de intuirlo, de libertad, por la cual la persona es como si le dieras la opción, ¿lo haces o no lo haces? La persona elige hacerlo, pero como es alterar un tiempo que tenía establecido de vida, es salirse de unas leyes. Entonces, creyendo que escapa de eso, es todavía, añade todavía mayor sufrimiento su conciencia. Me refiero no a su cuerpo, porque la persona ha muerto, a su conciencia sobre este proceso. Por lo tanto, sería algo que implica. Y no solo eso, sino que en la próxima encarnación, todos los años que tenía que vivir hasta su fallecimiento, los vive y muere a una edad, a lo mejor la edad que sea. Pero el problema mayor es el sufrimiento de la conciencia cuando se da cuenta que ha alterado una de las leyes de la vida. Y respecto a la eutanasia, que es otra forma de vida, sabéis que hay una eutanasia activa y otra pasiva. La pasiva se hace y es natural. Es una injusticia y desde el punto de vista espiritual interno y desde todos los ángulos, prolongar la vida de una persona con eso que se llama encarnizamiento terapéutico y forzarlo a que cuando se ve que tiene que morir, forzar y prolongar la vida. De tal manera que es un acto de amor, pues cuando ya se ha visto que la persona tiene que morir, pues dejar
con toda la ayuda que sea posible, darle que muera, como se dice vulgarmente, que muera en paz. Pero intentar a una persona provocarle intencionadamente la muerte, aunque sea con buena voluntad para evitar que sufra, pues aunque se haga con buena voluntad, también es alterar unas leyes. El problema que estaréis imaginando es dónde está el límite entre lo uno y lo otro. Pero bueno, la mayoría de las veces sí que se ve venir cuando la persona no tiene más remedio que morir y por lo tanto ya intentar forzar que se mantenga, pues ya la mayoría de la gente elige que no se le fuerce más ese funcionamiento biológico del cuerpo, porque ya se va viendo que ya no hay solución o remedio. Bien, lo más importante cuando una persona se muere, se está muriendo o se ha muerto, es conseguir silencio. Y no solo silencio de aquí, sino, no creo que sea difícil de entender, silencio mental y emocional. El ambiente de una persona que se muere, lo ideal sería que fuera con la máxima tranquilidad, un ambiente de armonía, de paz, de silencio sería la palabra, en la cual evitar en la medida de lo posible el ruido de las emociones, que diréis que será inevitable muchas veces, pero siempre que se pueda, evitarlo. Hoy día ya no es tan espectacular el despliegue de los sentimientos emocionales y de los llantos de las personas como era en el pasado, ¿verdad? Creo que seguramente estaréis de acuerdo de que esto va aminorándose, pero siempre que sea posible, aunque del todo no es fácil, se consigue a veces, pero no siempre es fácil, es conseguir que las personas que estén cerca de la que se está muriendo o ha fallecido, pues estén con la máxima serenidad que puedan. Digo que puedan porque no es cuestión de apretar un botón y ya está. Es un proceso psicológico que conforme conozcamos la muerte lo iremos realizando más. Y otra cosa fatal, desde todos los puntos de vista muy negativa, es las invocaciones. No solamente por la pena de los seres que van a perder un ser querido y que están como atrayéndolo, como ese alma, esa conciencia es muy sensible a estas emociones y estos sentimientos, pues ni puede seguir adelante ni puede regresar, y eso hace que el alma sufra. Esta invocación con el estado psicológico. Pero también habéis oído hablar de personas que invocan a los difuntos de otras maneras, y eso es fatal, eso es muy negativo desde el punto de vista, y eso está haciendo que se mantenga, digamos, pues más tiempo las energías. No solo dificulta el proceso del alma que siga su camino, sino que también se mantenga. Igual que los cementerios son lugares de contaminación, que cuando desaparezcan del planeta se curarán más pronto muchas enfermedades. Hay muchos gérmenes que se han introducido en el subsuelo por enterrar a los muertos bajo tierra. Están ahí, de tal manera que se acelerará la curación de muchas enfermedades y se purificará físicamente mucho el planeta cuando la cremación se extienda. Es otra de las ventajas de la cremación, además de la que os he dicho antes, de facilitar que el alma se libere y siga el camino. Pero hay otra, creo que todavía mucho más importante, y es que las energías que pululan alrededor de los cadáveres, por estos cuerpos vitales que os he dicho, y están en los cementerios, están creando un ambiente en los planos sutiles que está dificultando el progreso evolutivo y espiritual de la humanidad. De tal manera que cuando esto se llega a conocer, cada vez la cremación se extiende más, pero en parte es por moda, sin conocimiento de estas cosas, las modas y las costumbres que se establecen. Y es una buena noticia que se extienda cada vez más. Pero cuando se conozcan estas cosas, se eliminará todos los cadáveres, no solo de los seres humanos, sino de los animales. Porque muchas veces, a lo largo del tiempo, sobre todo los animales, el calor del sol, porque el fuego es un elemento purificador y el sol quema, ¿verdad? Pero el fuego es el elemento purificador por excelencia. De tal manera que sabéis que para sanear algo, el fuego es lo que se utiliza para destruir los gérmenes. Pues esto también. Y además purificará el ambiente, de tal manera que la cremación es algo fundamental
desde varios puntos de vista que se produzca. Bien, entrando en lo que ocurre tras la muerte y sintetizándolo al máximo para que tengáis tiempo de preguntar, pues hay que entender lo que se llaman dimensiones o planos. Nuestros cuerpos, que he citado antes, físico, vital, emocional y mental, están en distinta vibración, por lo tanto en distinta dimensión. Y en el planeta pasa lo mismo. Hay distintas dimensiones. La cuarta dimensión es el plano astral o mental, el astral o emocional, que es donde generalmente vamos o accedemos cuando nos dormimos por la noche. Y esa es la cuarta dimensión, pero la quinta dimensión es el plano mental, de energía mental. De tal manera que cuando estamos en el cuerpo emocional o astral, ya desprendidos del físico y del vital, nos encontramos en el plano astral. Entonces, si la persona es una persona que no ha superado en su vida, en su encarnación y en su proceso evolutivo, los apegos, que he dicho antes, los deseos, las emociones, no las tiene suficientemente controladas, estará allí más o menos tiempo. Una persona que tiene su cuerpo emocional controlado no estará allí o estará poco tiempo. Pero, por lo tanto, en el plano astral se puede estar desde horas hasta siglos, muchos años. Todo depende del apego de las personas. Y una de las cosas interesantes es, si recordáis, cuando recordáis los sueños, a que muchas veces los sueños que habéis tenido son más realistas que la vida física en la que nos encontramos. Veis las personas, las casas, los objetos, lo vemos todo igual. Y además oímos y hablamos. De tal manera que en el plano astral es la contraparte energética del mundo físico. Por eso siempre, no solamente por la experiencia de los sueños, sino siempre se ha hablado de que después de la muerte se va a lugares que sean comparados con este que conocemos. De tal manera que el estar allí en ese plano es porque el cuerpo más denso no es el físico, como aquí, sino el astral o emocional. Y entonces, al ser el más denso, nos encontramos en el plano astral. Y allí estamos el tiempo hasta que el alma se va depurando y desprendiendo como una serie de cedados, donde la energía más densa va quedando poco a poco hacia abajo y el alma va liberándose, va tamizando las energías más densas de las emociones del mundo astral y va elevándose. Y cuando se ha podido desprender, se ha podido purificar. Esto, lo más comparable a lo que nos han hablado las religiones, es el purgatorio. El infierno no existe, es una invención total, pero el purgatorio, que es temporal, es lo más parecido, aunque no lo han podido explicar las religiones, a esto que estoy explicando, que es el plano astral. Y la percepción más cercana que tenemos es esta, si recordáis los sueños, y algunos de los sueños los mantenemos durante mucho tiempo en la memoria, otros se van olvidando. Pero si recordáis, muchas veces hasta nos despertamos y estamos dudando si estamos en un sitio o en otro, porque son de mucho realismo. Bien, y ahí se está el alma un tiempo hasta pasar, desprenderse del cuerpo astral y, del mismo modo que el cadáver, si no se quema, va descomponiéndose lentamente durante años en donde esté, pues el cascarón, que se le llama así, del cuerpo astral, es el cuerpo de energía que, como he dicho antes, es donde está centralizada todas las vivencias emocionales que hemos tenido. Y cuando llega a terminar ese tiempo en el plano astral, si eres evolucionado, el cuerpo astral se disuelve, pero si no, el cuerpo astral se mantiene flotando. Y determinadas entidades débicas a veces se posesionan del mismo y dan la apariencia de vida. De tal manera que en las sesiones de espiritismo nunca aparecen las almas de los seres, aparecen los cascarones astrales. De tal manera que esas apariciones que a veces se producen, o sea por invocación espiritista o por otros medios, son cascarones. El alma ya se desprendió y esos cascarones, como también, como he dicho antes, fantasmas de distintos lugares, en las casas, en castillos, en pantanos, etc., son cascarones astrales. Ahí no está la mayoría de las veces el alma. Hasta que llega un momento en que el alma se libera de eso, como he dicho,
se libera también de la energía mental y entra en el Devachan. Digo Devachan, que sería lo que más parecido a lo que las religiones han llamado el cielo. Y el Devachan sería como una esfera de energía muy sutil, donde todo aquello, siempre positivo, nunca negativo, todo aquello que no has vivido y que deseabas y esperabas, lo vive la conciencia del alma. De tal manera que se llama cielo, por un lado, porque no hay nada negativo. Ahí no puede entrar ninguna emoción o pensamiento de tipo negativo. Siempre es la parte positiva. De tal manera que hasta llegar ahí, lo que se hace es recapitular y purificarte de todo lo que has vivido física, emocional y mentalmente en la vida que has dejado, en la encarnación. Pero cuando entras en el Devachan, que es de energía mental abstracta, más sutil, entonces ahí se produce un proceso de gestación, de creación de todo aquello que no has podido vivir. Si eras un salvaje, por ejemplo, el cielo de un salvaje es pescar y cazar con más habilidad que hizo en la vida anterior. No puede ser un salvaje tener un cielo donde está ahí pues elaborando con ordenadores ni desarrollando ahí una enseñanza a los demás, sino tiene que ser acorde con aquello que has vivido anteriormente, hasta donde has llegado. Pero si es una persona con un deseo, por poner el otro extremo, de ayudar a los demás, a la humanidad, su cielo es crearse una cantidad de situaciones muy realistas donde se ve sirviendo y ayudando a los demás. Y eso se queda latente en el interior del alma, de tal manera que en la encarnación siguiente o en las próximas, eso que se ha gestado es el potencial que luego, aparte de las dificultades o facilidades que podamos tener en el ambiente, se va expresando como oportunidad. Lo hagas o no lo hagas, porque luego existe la libertad de aquello que tienes en potencia, manifestarlo o no manifestarlo. Bien, estoy intentando sintetizar en pocas palabras con este bombardeo de cosas que no sé si podéis seguir, pero vosotros con atención, pues enseguida terminaré, pues lo vais siguiendo para captar lo que podáis. ¿Y qué ocurre cuando se acaba el Devachan o el cielo? Pues que entonces el alma, generalmente, como es en casi todos los casos, siente el impulso pues por varias causas, porque hay unas leyes universales, y una de esas leyes universales es la ley del ritmo, expresión, impresión. Y entonces surge el impulso de otra vez volver a tomar, con arreglo a lo que ha vivido antes, otro cuerpo físico que siempre es distinto, otro cuerpo emocional, otra mente. Y con arreglo a las causas anteriores, la ley de causa-efecto, que en Oriente se llama la ley del karma, siempre que se habla de la reencarnación, se va unida a la ley del karma, ley de causa-efecto. En nuestro ambiente, causa-efecto, acción-reacción. En Oriente, ley del karma, que va siendo cada vez más conocida, como sabéis, esta palabra. Entonces, en función de eso, vuelve otra vez a encarnar, tomar un cuerpo físico, emocional y mental en función de lo anterior, no caprichosamente. Y entonces encarnar, y el alma determinará, el alma siempre es andrógina, si el cuerpo ha de ser masculino o femenino, aunque la tendencia es encarnar varias veces como hombres, luego ir pasando a mujer, etcétera, porque el alma, repito, es andrógina, no tiene sexo, es la expresión material la que da lugar al sexo. O en qué raza, en qué país, en qué lugar, en qué familia, en qué circunstancias, con una mente, si tienes un mal karma, una mente pues enferma o deteriorada, o un cuerpo emocional con más problemas o sentimientos de un tipo o de otro, un cuerpo físico más saludable o con predisposición a las enfermedades. Muchas de las graves enfermedades pues son kármicas, es decir, que están programadas, que a partir de cierta edad surge esa enfermedad por el karma de lo que hemos hecho mal en otras vidas anteriores. De tal manera que, psicológicamente la mayoría de las enfermedades dependen de la vivencia psicológica que vivimos, quizá durante años o durante menos tiempo. Según nuestra actitud mental y emocional, vamos gestando las enfermedades. Pero también hay unas causas kármicas que vienen de atrás. Así que todo esto está determinado por la ley natural de expresión
otra vez, para que el alma siga tomando más experiencias y pueda seguir evolucionando, pueda seguir enriqueciéndose. Y luego también los deseos que han quedado latentes, que no se han cumplido, pues es una fuerza que está ahí como un muelle en tensión que necesita proyectarse. Y por eso, y otras muchas cosas, necesitamos volver una y otra vez para que se cumpla un proceso que no solo se da humano, sino en todos los reinos y en todo el cosmos de evolución. Todo lo que existe, no solo en nuestro universo o sistema solar, sino en todo el cosmos, está en proceso de evolución. Y evolución es evolución de la conciencia a través de formas cada vez más perfectas, más armónicas, más desarrolladas. Así que si podemos imaginar que a veces el cuerpo o la personalidad está más deficiente, será por el karma anterior. Pero si no hay este karma negativo, la evolución es a tener un cuerpo físico, emocional y mental cada vez más perfectos, más depurados, más ágiles y más preparados para poder ser consciente y expresar la luz, el amor y la voluntad progresivamente cada vez más y más y más. De tal manera que así a grandes rasgos y dejándome, como os podéis imaginar, muchísimas cosas, sería el proceso que muchas personas, incluido yo, unos a lo mejor con unos matices o con otros, percibimos, sentimos, intuimos o cada uno lo verá según su capacidad sobre este proceso de la muerte, y no solo de la muerte, sino de lo que viene después y del proceso de reencarnación. Es también muy interesante descubrir, eso nos ocurre a los que nos ha interesado, aunque no sigamos ninguna religión, nos ha interesado conocer todas las religiones. Y entonces, pues, todas las religiones reconocen en el fondo la reencarnación. Y, por ejemplo, por decirlo brevemente, la religión cristiana, los primeros siglos creían en la reencarnación, los cristianos. Luego vinieron una serie de concilios, concilio de Nicea, siglo IV, Constantinopla, siglo VI, que los teólogos empezaron a eliminar esto y otras muchas cosas porque no les interesaba que esto se supiera. Y la historia de la religión, por ejemplo, la que más conocemos, es la historia de una cantidad de manipulaciones y de deformaciones, de eliminaciones, de distorsiones de muchas enseñanzas maravillosas. Porque el mismo Jesús enseñaba la ley de la reencarnación, la ley de causa y efecto. Lógicamente el karma no está en la Biblia, pero la ley de causa-efecto está en varios episodios de los evangelios expresado. Es decir, que lo de aquello que sembraréis, recogeréis, etcétera, etcétera. Es decir, que no juzguéis, sino con la misma medida que juzgáis seréis juzgados, y un largo etcétera. Le preguntan a Jesús, ¿por qué nació este ciego? ¿Por sus padres o por él? Es decir, que hay una cantidad de episodios, por citaros algunos de los más destacados, cuando hablan de Elías, y dijo, Juan Bautista era Elías que tenía que venir, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que los budistas y los hinduistas, es evidente, si sabéis, lo aceptan a veces con espejismos de un modo natural. Pero aquí en Occidente, pues la dimensión más esotérica del judaísmo, que es la cábala, del cristianismo, el gnosticismo del cristianismo y el sufismo del islam, sí que aceptan estas cosas. Pero luego las religiones tienen la parte externa, que es la que transmiten a las masas, y eso ya es más fácilmente deformable. De tal manera que la idea de la reencarnación, por ejemplo, y la ley de causa-efecto está extendida culturalmente por todas partes. Pero si no tuviéramos ninguna creencia y no supiéramos nada de esto, repito, para ir terminando, la intuición nos dice, cuando llegamos a un cierto punto, y ahí no me digo los que estamos aquí cerca, sino de distintas culturas y distinta idiosincrasia, nos dice que es la cosa más natural del mundo, que no encajaría casi nada si no se ve como un proceso de constante evolución, renovación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, lo dejo aquí para que en la media hora aproximada que nos queda podáis hacer preguntas sobre esto y sobre otros puntos que no me ha dado tiempo de poder explicar.
Me gustaría saber cómo define usted lo que son los orbes. ¿Los? Orbs. ¿Or? Esas manifestaciones que suelen salir en algunas fotografías en forma esférica. En algunas fotografías que se hacen y aparecen a veces líneas, a veces formas de distinto tipo y otras esferas y cosas de esas. Esos son energías del plano etérico o vital. Y las cámaras fotográficas, y yo he visto y tengo fotografías de estas cosas y mucha gente también. Y a veces, está haciendo una foto, no ve nada, pero luego cuando se revela aparece. Entonces la sensibilidad de la fotografía a veces capta cuando esas energías tienen determinada fuerza para imprimirse a nivel físico, porque hay una cercanía entre el etérico y el físico, y entonces queda impreso. Igual que he citado la cámara Kirlian, aunque la cámara Kirlian actúa de otro mecanismo, pero lo que tú dices es las fotografías con una cámara normal. Y entonces es del plano etérico. Incluso algunas expresiones son, los devas que he dicho antes, son de energía. Hay devas de energía etérica, cuyo cuerpo es etérico, otros de tipo emocional, plano emocional, otros de tipo mental. Hay una jerarquía infinita de entidades débicas. Y los devas adoptan muchas formas. Los devas pueden manifestarse de muchísimas maneras, los devas como energía. Pueden manifestarse y adoptar figura humana. A los niños con frecuencia se les aparecen como personas y se llegan a materializarse. Los devas llegan a materializarse como ovnis, como naves de otros lugares, que no vienen de otros sitios. No digo que no vengan, eso es otro tema, pero se materializan. Pueden adoptar muchísimas formas y a veces formas que no tienen sentido, formas que van dejando una huella determinada. Y por lo tanto, igual que en las casas, sin que sean casas especiales, determinados devas que habitan en las casas y tiene por función crear el ambiente energético familiar, pues producen determinados efectos. Son procesos que son muy naturales y muy corrientes. Entonces muchas veces no sabríamos decir por qué lo hacen, para llamar la atención. Es como un deseo de querer comunicar con nosotros. Perdón, no sé si quiere alguien seguir quien le corresponde. ¿Quién? Sí, yo quería... me cuesta un poquito creer que cuando uno se suicida, que luego tenga ese karma, que tenga... Porque si lo pensamos bien, prácticamente nos estamos suicidando lentamente con fármacos, con tabaco, con bebida, con la comida que compramos por ahí que está envenenada totalmente. Entonces... Hay quien se suicida conscientemente y otros más o menos inconscientemente. Hay gente que está muy apegado a la vida, pero está suicidando porque fuma, porque está tomando, en fin, dietas que no lo convienen para nada. Y sobre todo porque yo creo que el alma es libre para suicidarse cuando no quiera. Es más, lo que uno cree es lo que está creando. Entonces, si yo creo que después de aquí, esta vida, voy a ser muy bien recibido y decido suicidarme, vaya por delante que no tengo ninguna intención. No, es un comentario mejor. Solamente. ¿Por qué me voy a crear ese karma? Ese karma tan fuerte, voy a ser tan mal recibido. Yo creo que voy a ser recibido con los brazos abiertos, como cualquiera de los que estamos por aquí. Sea por suicidio o sea por... Es que, aunque vulgarmente se llame suicidarse, fumar mucho, o hacer determinadas cosas que van a crear una enfermedad o acortar la vida, es distinto de lo otro. Sí que es cierto que se habla porque uno puede ser más o menos consciente de que algo es peligroso, pero es distinto de decir, ahora acabo bruscamente con la vida. Hay una gran diferencia aquí, no hace falta analizarlo mucho. Entonces, cuando decimos, o he nombrado suicidio, es suicidio de acabar
deliberadamente con la vida, porque está marcado un tiempo y entonces es ir en contra de unas leyes que no hemos establecido nosotros, están establecidas por la vida. Y entonces lo único que puedo hacer es explicar lo que hay, no lo que nos gustaría o no nos gustaría. Si tenemos buena voluntad, que hay muchos seres humanos, desearíamos no solo que no se suicidaran, sino que incluso una persona que se suicida pues no sufriese. Si tenemos buena voluntad, desearíamos que no sufriese ningún ser humano, que todo humano sea feliz, incluso haga lo que haga. No sé si estoy exagerando. Cuando hay un amor por los seres humanos, desearías que aunque uno se merezca lo que se merezca, que no sufriese, porque la buena voluntad es no permitir el sufrimiento del ser humano, hasta donde podemos llegar. Pero hay unas leyes superiores que, por cierto, mucha gente las entiende como castigo. Eso viene de la religión. Castigar, premiar y castigar. Pero cuando ves la vida de una manera profunda, borras la palabra castigo y premio. Es lo que nosotros como almas, como conciencias, vamos en nuestra relación con el mundo, vamos creándonos de bueno y de malo. Por eso el karma, que no me ha dado tiempo de explicar, hay karma bueno o positivo y karma malo o negativo. Es decir, que si tenemos una buena salud, quizás sea porque hemos creado un karma positivo. Si tenemos enfermedades, karma negativo. Si tenemos unas personas de una clase o de otras, puede depender del karma. Por lo tanto, es algo que está establecido más allá de nuestra decisión. No es una invención, por eso es distinto. Pero sí es cierto que si nosotros vamos haciendo algo que nos perjudica, tampoco estamos creando buen karma, ¿verdad? ¿Me explico? Lo que pasa es que hay muchos grados de karma. No es lo mismo el karma que creas si te drogas, según el tipo de droga. Claro, no es lo mismo ir fumando, que de otras drogas que crea un karma más duro, más terrible. Por lo tanto, hay mucha distancia de unos a otros. Pero luego es cuestión de conciencia. Es muy complejo el tema que planteas, porque tal como lo planteas dices, sí, libertad de decidir, pero claro, habría que analizar hasta dónde llega la libertad y hasta dónde es un determinismo, hasta dónde es lo que nosotros queremos o unas leyes. Sí, porque tú decides algo que no te compete. Tu personalidad no te ha creado a ti, la ha creado tu alma. La personalidad. Entonces, si uno decide suicidarse, es que yo no lo digo así. Bueno, pues si me preguntáis, yo intentaré procurar, hasta donde sea, convencer en sentido libre, ¿no?, de que no lo hagáis. De que no lo hagáis y, si puede ser, evitarlo. Es el karma. El karma es la historia del alma, no es una ley de causa y efecto. Pues sí, está haciendo. Sí, es causa y efecto. No como una cosa de premios y castigos. No, es más racional causa-efecto que premio y castigo. Es que premio y castigo tiene muchas connotaciones psicológicas, como sabéis. Pero bueno, de todos modos, igual eres una persona feliz, pero si tienes alguna vez la tentación, o tenéis, evitarlo, por lo que pueda ser. Sí. No pasa nada. Yo no sé, pero estaremos, el ser humano estará eternamente en el planeta. Estaremos, no. Porque con todos los informes que hay de el cambio climático, de las energías que están ya agotadas, entonces, no sé, digo, estaremos eternamente aquí. No. De la desaparición Vamos a ver, ¿cómo lo sintetizo? de la especie. Pues un tema muy amplio, que es lo que el futuro... Nos quedan millones de años aún de evolución en el planeta, antes que desaparezca. Pero cuando el planeta acabe,
Nosotros, en el nivel que hayamos adquirido, seguiremos. Esto ya entraría en lo que se llama cosmología, cómo la vida va pasando de unos planetas a otros, y en nuestro sistema solar hay más planetas invisibles a los ojos que visibles. Entonces, todo en cosmología se estudia cómo la vida de todos los reinos, cuando acaba su ciclo en un planeta, va pasando a otro, luego vuelve, en fin, toda esta serie de procesos que se estudian en una materia que no está en las universidades todavía, la cosmología. La Tierra nos la cargamos. Entonces la Tierra tiene una resistencia, y entonces la Tierra está respondiendo, y en el futuro va a responder a todo esto. Y la Tierra se va a depurar. Pero eso no quiere decir que desaparezcamos como raza humana. En el caso más, pues hay procesos donde está ocurriendo, no estoy diciendo nada al otro mundo, es cuestión de grados. Entonces la Tierra es un ser vivo. Si esto lo intuimos, es muy interesante, un ser vivo como nosotros que reaccionamos ante una serie de inconvenientes. Entonces estamos perjudicando a la Tierra, y la Tierra tiene que producir una depuración, de tal manera que lo que estamos viendo puede acelerarse más hasta que se produzca esto, y al mismo tiempo haya como una expansión de conciencia, no de un número determinado, sino de un número mayor de seres humanos, que vivamos una ecología no solo física más sana, sino una ecología espiritual. La ecología es algo más que la ecología física. La ecología. A veces se ha hablado de ecología y digo ecología física, psicológica, espiritual. ¿No? Nada más que la palabra ecología ya sabéis a qué se aplica. Y entonces también depende de la psicología, porque la contaminación es egoísmo humano, igual que la separación de todo tipo. Eso es producto de la psicología, lo podemos entender así, no de un individuo, sino de muchos a la vez. Entonces, en la medida que tomemos conciencia, nos eduquemos mejor y haya un cambio generacional, entonces, pase lo que pase, como depuración de lo anterior, porque hay una resistencia, ¿no? Llega un límite que la contaminación de todo tipo no puede pasar más. Entonces el planeta se depure. Pero eso no quiere decir la eliminación de la raza humana, sino que continuaremos, no sé por qué los que queden. No sé si era por ahí el asunto, pero tenemos todavía mucho que hacer. Y eso no es por primera vez, porque en el pasado ha sucedido. Ha habido destrucciones de grandes civilizaciones en el planeta. Y luego ha vuelto a resurgir, por distintas causas, pero eso ya sería algo muy extenso de explicar. Y eso poco a poco se irá conociendo. Que ocurrió en el pasado de la historia, que solamente conocemos de una pequeña parte, pero la historia de la humanidad es 18 millones de años. Como seres humanos, 18 millones y medio de años estamos. Bueno, es que es un tema muy amplio. Una cosa es el universo. El universo es el sistema solar. Otra cosa es la Tierra. Y otra es el cosmos. El cosmos no tiene ni principio ni fin. Continuamente están creándose y destruyéndose universos. Pero esto ya es un tema que podría explicarlo, y hasta donde sé. Pero tengo que simplificar, está continuamente creando y destruyéndose. Y luego cada planeta, cada sistema solar, pues tiene su principio, su desarrollo y su final. Pero acaba un planeta, nace otro, acaba un sistema solar, un sol, surgen otros continuamente, como los seres humanos. Unos mueren, otros nacen, nos vamos renovando continuamente. Es un tema muy amplio y muy tentador si nos interesa, y muy interesante. Y nos expande la conciencia y decimos, ¿por qué tenemos problemas y estamos fastidiándonos a otros con lo grande que es el universo y las cosas que nos prepara el futuro? Y estamos perdiendo tiempo en tonterías. Es decir, que a veces cuando yo doy cursos de cosmología, explico y digo, la parte práctica de la cosmología no es para conseguir
un mejor trabajo, ni para esto o lo otro, es para expandir la conciencia. Y si expandimos la conciencia, comprendemos y amamos más y vivimos más felices. En ese sentido tendría una utilidad, si comprendemos que esas preguntas filosóficas de siempre, pero vistas de una dimensión más profunda. Por lo tanto, ojo, porque la creación son siempre y destrucción, vida y muerte parciales. Lo que es en esencia ni nace ni muere, siempre es, continuamente. ¿Quién más? Sí, a mí, bueno, es un tema súper interesante que está muy concentrado, mucha información y me ha creado muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, me interesa mucho el paso este de purgatorio, digamos, que lo explicas un poquito más para mí, porque no acabo de entenderlo. Cuando una persona, por ejemplo, no gestiona bien las emociones, ¿no? O los sentimientos, me ha parecido entender, que se refiere a, por ejemplo, egoísmos, sentimientos negativos, por ejemplo, al morir, cuando entramos en esa fase, digamos, según lo denso que se tenga todo esto, se puede tardar un tiempo u otro, ¿no? Pero el proceso siempre es ir a la liberación del alma, a la evolución, ¿no? Se puede tardar y ese periodo de purgatorio puede ser peor. Quiere decir que me lo explique un poquito más, por un lado. Pues, después, perdone, sí. Después también hay otro tema importante, que si es un proceso evolutivo, la finalidad es ir evolucionando, ¿no? Como planeta, como ser humano. Esa energía siempre es la misma desde el principio de los tiempos. Quiero decir, no cuando nace un ser es una energía diferente, sino es la misma energía que se va transformando. ¿Somos la misma energía desde el principio de los tiempos hasta el final? Por otra parte. Sí. Y tenía otra cuestión, pero ya se me ha olvidado. Si se me olvidan, me las recuerdas. Sí. Si quieres, bueno, o luego. Contesto estas. La energía es la misma, pero hay una cosa que no he nombrado muy importante, que es sublimar o transmutar la energía. Cuando nosotros morimos, la energía física, emocional y mental está en una vibración, la que hemos conseguido a lo largo de nuestra vida. Esta energía ha llegado a un punto de vibración y la dejamos. Pero cuando nacemos, según la evolución del alma, se toma, o los seres que nos ayudan a la creación de nuestros cuerpos, los devas, eso sería otra historia, cómo los devas están ahí trabajando en la creación de la mente, del emocional y del físico, en un ser que nace, pasando por, esto es otro tema, pasando por distintas fases, recapitulando el reino mineral, vegetal, animal, etc. Entonces, esa energía está acorde de una vibración más sutil, acorde a la evolución del alma. Si el alma ha evolucionado, para los nuevos cuerpos físico, emocional, mental, toma no cualquier tipo de energía, sino del depósito de energía la que es más sutil. Sutil es la palabra más adecuada, acorde con la evolución del alma. De tal manera que aunque nos veamos aparentemente con distinta forma, pero igual nuestros cuerpos son más sutiles o más densos según la evolución de nuestra alma, de nuestra conciencia. En ese sentido, esto se llama redención. Venimos y encarnamos una y otra vez para contribuir a que la energía más densa o material se vaya espiritualizando del planeta. Y eso es en todo el cosmos. La energía, el cosmos, una parte del todo, del absoluto de Dios, o como queramos llamarlo, desciende a la materia y otra permanece. La que desciende a la materia, parte del espíritu está dentro de la materia y facilita la sutilización de la energía más material, de tal manera que lo denso cada vez se va haciendo más sutil, más sutil. Eso se llama redención de la materia, o transmutación o sutilización. Si ahora nosotros estamos atentos, el rato que estemos atentos en nuestra vida, estamos utilizando. El cuerpo físico va llenándose de átomos de hidrógeno. El hidrógeno, el átomo de hidrógeno es el átomo más simple en química, si sabéis algo, de la materia. De tal manera que cuando más sutil es el cuerpo físico, más átomos de hidrógeno tiene. Se va transmutando. Unos átomos salen y otros entran, y además es un proceso continuo. El cuerpo emocional lo mismo, y la mente,
conforme estamos más atentos, más despiertos, más conscientes o actuamos más éticamente, por decirlo de una manera amplia, estamos cambiando la vibración de nuestros cuerpos. Eso es evolución. Y luego cuando dejamos, lo dejamos como estamos y hemos contribuido a una redención de la materia. Fijaos el tema que he tratado, la cantidad de vertientes que tiene. Y lo otro, pues, que has preguntado, es interesante entenderlo comparándolo con el proceso psicológico que llevamos en nuestra vida. Nosotros podemos vivir una temporada, días, meses o años con unas emociones determinadas. Pero aunque tengamos poca memoria, todos nos acordamos que algo ha cambiado en nuestra vida. A veces mucho en unos aspectos, menos en otros, y han cambiado nuestros sentimientos, emociones o deseos o pensamientos son diferentes. Por poco que hayamos evolucionado, conforme vamos creciendo en edad, aunque estemos cristalizados, somos diferentes. Entonces nos sentimos de manera, aunque no sepamos explicar ni comparar cómo nos sentíamos hace años, ahora. Entonces algo hemos ido dejando y ahora nos encontramos con otra percepción de la vida distinta, parcial o globalmente. ¿Me explico? Pues algo similar ocurre. Ha habido como una tamización, un desprendimiento de unas energías mentales, emocionales y físicas y hemos sustituido por otras. Una cosa que no he dicho, pero la voy a sintetizar telegráficamente, pero muy importante. Cuanto más atentos estemos, más aprenderemos a morir y vivir segundo a segundo en nuestra vida. Y cuando más lo hagamos, dándonos cuenta, no racionalmente, sino intuitivamente, de que algo sale y algo entra, en este sentido, más claro tendremos este proceso que os he explicado en la charla, lo que se llama muerte final. El mejor medio que tenemos para entender con más profundidad lo que llamamos muerte es entender la muerte y el nacimiento, es decir, el proceso de cambio que continuamente podemos hacer cuando vamos cambiando día a día, segundo a segundo, momento a momento, nuestra conciencia. Entonces, morimos en pensamientos, en ideas, en deseos, en energías y nacemos, que es la sustitución, en otras energías. Eso es morir y nacer. Cuando esto lo vamos asimilando, lo otro viene por añadidura. La entrada en el final, eso que llamamos el final, que nunca es final, pues se ve de una manera diferente, distinta. No sé si te he contestado, porque tengo que ser muy telegráfico. ¿Tenías otra o esperamos? Sí. Sí, estamos dentro de como si fuéramos peces dentro. No, los peces están dentro del mar. Lo que pasa es que el mar no entra en el pez, pero nosotros sí. Estamos dentro de un océano de energías, somos energía, todo existe en esa energía y por lo tanto hay una influencia mutua. Nosotros sobre el ambiente y el ambiente sobre nosotros. Se compenetra. Según nuestro estado de conciencia nos afectará unas u otras. Por eso los ambientes afectan de forma diferente a las personas que están en un mismo ambiente, ¿verdad? De maneras muy diversas, porque según la capacidad de conciencia de cada uno, permitimos que influya o no. O incluso lo que es más interesante es que podamos ir cambiando ambientes y crear un mundo mejor, aunque seamos pocos, por el proceso de ir transformando, depurando desde nuestras energías, las energías que nos rodean. Y eso es una de las cosas más interesantes a descubrir, no sentirnos víctimas de la sociedad o del mundo por injusto que sea, sino todo el tiempo que podemos energías gastar en criticar y quejarnos, utilizarlo por aprovechamiento de energías en producir cambios en el ambiente. Y todo lo demás viene por añadidura. Las cosas de cómo funcionamos socialmente dependen mucho del ambiente y de las personas como energías que somos. ¿Era eso? Más. Sí, yo quería compartir que he tenido la ocasión de
estar presente en dos situaciones de muerte y la sensación de paz que tuve durante varios días, de paz y de agradecimiento por haber podido estar y acompañar sola o no sola, no, había más personas, ¿no? Pero para mí fue como, vamos, agradecer que lo estuve. entiendo. Y la pregunta es, bueno, pues recientemente se ha marchado una persona que he querido mucho, no hace ni 2 meses, y de algún modo yo sigo comunicándome, hablándole, dirigiéndome, con amor, deseando luz y amor, pero claro, no sé si es bueno para esa evolución y esa liberación de ese alma. Muy importante esto, decirlo. Cuando se muere un ser, podemos hacer muchas cosas, pero lo que voy a decir es la esencia. Primero, a ver si me entendéis y me sé explicar. Evitar acordarnos lo menos posible de ese ser. A ver si me explico. No os precipitéis. Si nosotros estamos a todas horas acordándonos, dejamos de vivir. Si nosotros estamos con el pasado en la mente, dejamos de vivir. O en el futuro. La mente va pasado o futuro. Y la mente nunca nos permite vivir el presente. Por eso, sabios de todas las épocas y más en el presente nos están diciendo vivir atentos al presente. Usar la mente cuando haga falta. Pero la mente solo vive pasado y futuro, nunca el presente. Porque la mente necesita del tiempo. Pero cuando estamos atentos, estamos en el presente. Por lo tanto, podemos estar viviendo con calidad el presente y, si tenemos que acordarnos, que sea de vez en cuando, pero no a todas horas. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando nos acordamos de ese ser, que sea con amor, no con emoción, señalo aquí, porque las emociones las notamos aquí, y el amor aquí, y con luz y con amor. Es decir, que la imagen de ese ser, pues, por ponerte un ejemplo, incluso concretando más, imaginarte que está rodeada de luz, simplemente. Nada más, sin desear nada, porque no tiene, cuando un ser humano muere, ya tiene toda la ayuda que necesita. Nosotros ya no podemos hacer nada, los de aquí. En el plano donde está, ya tiene las ayudas que le corresponde. Y nos podemos quedar tranquilos de no necesitar darles algo, enviarles algo para que vayan mejor. Sino que si hay algún tipo de ayuda es que sea lo menos condicional, psicológicamente hablando, lo menos emocional y lo menos mental. Sino luz y amor está más allá de los pensamientos y de los deseos. Luz y amor. Tratando de ver pues que ese ser, pues eso, si es un ser allegado y hizo un bien, pues en la parte positiva que nos ha dejado. Y si hay una negativa, dejarla. Bueno, eso valdría para los seres humanos encarnados, ¿no? Cuando pensamos un ser negativamente, estamos enviándole una energía negativa y le estamos acrecentando el mal. Si odiamos a alguien, por malo que sea y por malvado que sea, estamos tentándole porque le estamos enviando energía. Y fijaos, cuando millones de personas están pensando en un ser malvado, un terrorista, un asesino, están tentándole todavía a alimentar su propio mal. Es un proceso muy importante de entender. Por eso, sin justificar jamás los hechos negativos, pues pensar pues con luz y con amor, porque eso va a ir contrarrestando. Si no, es un círculo vicioso que dura millones de años, que nos estamos autoalimentando en lo negativo. Y para ir atajándolo tenemos que ir sacando lo mejor de nosotros y dejando lo otro. Bueno, me estoy pasando respecto a esta cuestión, pero todo tiene relación. Que si ese ser ha tenido algo negativo, borrarlo cuanto antes. Si tiene algo negativo, ya se cumplirá. Si no, en positivo, luz y amor. Lo mismo valdría, como he dicho, para las personas sobre las cuales pensamos. Por lo tanto, pensar lo menos posible, porque psicológicamente nos condiciona estar pensando a todas horas.
en alguien. A veces nos alejamos físicamente de una persona, pero la llevamos aquí. Viva o muerta, la llevamos aquí y estamos ahí continuamente alimentándola. Eso es lo que veo, y no intentar ahí alimentar la relación psicológica y dejándola, porque ella sigue su camino. Bueno, una más y acabamos, porque si no vamos a estar aquí toda la noche. Sí, casi es la hora. Sí, bona nit. Gràcies per la conferència d'avui. Mantén en valencià. Por favor, lo castellano. entiendo, pero Vale. mejor háblame en castellano, sí. No, que ha estado muy interesante la conferencia, que la hemos planteado desde el punto de vista, desde el ego, y ha estado muy bien lo que ha apostillado Ramón con esto del suicidio. Ese, ¿no? Uno que uno lo veo muy valiente y el otro un cobarde, ¿no? Esto último no te he entendido, pero... No, que en la situación que planteaba sí. Ramón, el que se suicida con un acto, ahora ya me voy a la vía del tren y termino, sí. Es valiente. Y el que se coge 3 o 4 cajetillas de tabaco al día es más... está más acojonado, ¿no? Como el que se va a echar a un edificio, sube el mediador y el mediador le dice, no, tírate, tírate. Y él dice, pues vaya mediador que me han traído aquí. Es eso de que llamar la atención, no, ha sido una cosa, ¿no? Que invita a reflexionar por lo que estamos hablando, porque hemos planteado toda la conferencia desde el punto de vista egoísta. Vamos a ver, ¿quién se reencarna? ¿Los individuos o las experiencias? Eso sería el planteamiento base, porque el ser humano viene a hacer una experiencia, como han venido las plantas, como han venido los minerales, todo es parte de esa experiencia, que si no se realiza a través de una piedra, se hace con otra piedra, o con otro animal, o con otra persona. La experiencia que yo no tengo, la tiene usted. La experiencia que no tiene ni usted ni yo, la tienen otros seres humanos. ¿Me comprende? Entonces las experiencias necesitan como materializarse. Entonces nosotros, lo que pasa es que nosotros, claro, quien hemos venido a la conferencia, hay ese sustrato de miedo a la muerte. Pero el miedo a la muerte, conforme lo ha planteado usted, es ese ego, el que se asusta, el que teme. Sí. Entonces se ha planteado, bueno, ojo, yo me compro el billete para volver. A ver, eso de la reencarnación, explíquemelo otra vez, que me interesa a mí. No, yo creo que ahí está hablando más la parte del ego que la parte de la experiencia. Yo pienso que lo que pasa es que la experiencia no piensa, no tiene ego, se manifiesta. Yo creo que es una nueva brecha que se está abriendo desde la psicología transpersonal y que no se contempla prácticamente en ninguna conferencia, prácticamente, porque todo se plantea desde ese mundo de dualidad, de me gusta, no me gusta, más centrado, más descentrado. Y no pensamos, claro, es que sí nos vemos como el ombligo del mundo. Y yo creo que la cosa va por otros caminos, pero hasta aquí llegamos, ¿no? Y yo veo que con el tema de la reencarnación es muy delicado, porque pienso que también tendríamos que contemplar a partir ya del momento en que estamos, que las experiencias son las que se están reencarnando. Somos nosotros también vehículos. Vale que pueda haber gente que se haya reencarnado, que cuente vidas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo veo así. Pero también creo que hay otros que se disuelven más. Ese ego que no sé qué, incluso está dentro de esa energía que hemos hablado, es complicado que vuelva
y que esté pensando, ahora voy aquí, ahora voy allá. Todo eso es una parte del ego, pero no la veo completo. Sí. Puede ser una parte, la parte del ego, pero si los que estamos aquí tuviésemos un ego bastante más bajo, veríamos que las experiencias son mucho más importantes. Por ejemplo, con mi hijo, yo le explico unas cosas que, en el tema de la crisis, que lo que yo no puedo resolver, a él le voy a pasar el relevo para que él lo resuelva. Si yo lo puedo resolver, esa etapa que... Entonces yo pierdo ese protagonismo de ego y me veo como un eslabón de una cadena. ¿Me comprende? Entonces es la experiencia que yo le paso a él la que se manifiesta a través de mí o a través de él y después a través de sus hijos y así. No sé si usted ha contemplado alguna vez este aspecto muy importante, pero que no oigo yo. Lo cual no anula lo anterior, lo otro también. Además es cierto, las experiencias que es un tema amplísimo, van intercambiándose, van quedando, van dejando huellas unos con otros y en el ambiente, todo, eso es cierto. Pero eso no anula, no contradice lo otro, lo anterior. El caso es que, aunque esto no fuera verdad, imaginaos que por unos momentos que no fuera verdad estas cosas que nos han dicho, pero si estamos atentos iremos consiguiendo cada vez más, porque es el reto que tenemos, cada vez acercándonos a donde sea, y llegará un momento en que lo iremos comprobando. Lo que pasa es que necesitamos adelantarnos al tiempo y saber cosas antes de que ocurran o por dónde van a ir. Pero lo más importante, para terminar, porque estamos en tensión y que hay que terminar, es que cuanto más atentos estemos, más lúcidos, más despiertos, más comprendemos las cosas. Eso es inmediata, de ya, de ahora, no de mañana, sino de ahora. Y nos sentimos más unidos unos a otros, más amor, y sacamos más energía para seguir combatiendo las dificultades o construyendo un mundo mejor. De tal manera que, bueno, si alguien pues esto se lo plantea como duda, ¿será o no será? Pues bueno, tampoco hace falta demasiado tiempo, demasiado largo para comprobarlo si será o no será. Pero la experiencia demuestra, según lo que tengo entendido, de que ayuda mucho el saberlo y mucha gente pues lo va comprobando antes o después. Pero sí, la comprensión, y acabo, la luz nos permite respetar hasta las ideas opuestas. Esto es muy importante, respetar lo que se llama respetar con mayúscula, nunca enfadarse, nunca despreciar, nunca subvalorar, porque hay gente que no cree filosóficamente nada, pero está haciendo una labor que ya quisiéramos hacer, labor de solidaridad, de amor con los demás para construir un mundo mejor. Eso sería lo principal. Lo otro, pues bueno, puede ser según para cuál, más o menos importante, pero quedaría esto de las ideas, aunque sean ciertas o no, quedaría como secundario. Lo importante es lo otro. Y tampoco hace falta ir estresado, será o no será, sino sigamos el ritmo que tengamos que seguir. Así que gracias por vuestra atención y si lo deseáis, hasta la próxima.